arquitecto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Reglamento Nacional de Edificaciones. Exactamente vamos a tocar los puntos de componentes estructurales y obras de saneamiento. Los integrantes, la que habla, Lady Lizeth Fernández Raime, mi compañero Eric Anthony Tarrillo Ordóñez y mi compañero Rubén Fernando Gutiérrez Sucasaire. Y ahora voy a darle el paso a mi compañero Eric. Buenos días, arquitecto. El tema que nos ha tocado es los componentes estructurales, el cual nos habla de la normativa C010, pavimentos urbanos. En el capítulo 1, generalidades y definiciones, nos habla sobre la responsabilidad profesional y de que todos los planos y las estructuras dentro del análisis debe estar sustentado por un ingeniero o arquitecto colegiado. También nos habla de la obligatoriedad en los informes técnicos, que para todo tipo de habilitaciones urbanas es un requisito presentar el estudio de mecánica de suelos, es decir, el estudio topográfico. Luego también nos habla en pavimentos urbanos el capítulo 2 sobre información previa para la ejecución de estudios y diseños. En esta nos habla de la información previa relativa al terreno, como ya mencioné, la topografía. Luego nos habla de la información relativa sobre la calidad y espesor de los pavimentos existentes. También nos habla después acerca de la información complementaria que podría dañar a la estructura, tal como el clima, la geomorfología, el peso a que puede ser sometido y otros temas. También en el capítulo 3 nos habla sobre las técnicas de investigación de campo, los ensayos de laboratorio, requisitos de materiales y pruebas de control. En la investigación de campo nos habla de la descripción e identificación de suelos, si es un suelo arcilloso, rocoso, que pueda aguantar la estructura. Luego también nos habla del ensayo del laboratorio, que es una investigación más minuciosa del suelo para reconocer su relación de humedad, densidad, plasticidad. También nos habla de los requisitos de los materiales, tales como la rigidez, la flexibilidad, todo esto para que pueda soportar la pavimentación. Luego, por último, nos habla del control y tolerancias, a lo que se dedican los supervisores de obra, para que no haya ningún problema posterior a la estructura. El siguiente punto es pavimentos urbanos en el capítulo 4, el diseño estructural de pavimentos urbanos. El diseño estructural nos habla de las características, la calidad de vida útil, las condiciones climáticas y la geometría que debe tener cualquier pavimentación. También nos habla de sus especificaciones técnicas constructivas. A esto se refiere a su calidad de lo que están compuestos en diferentes casos. También nos habla de pavimentos especiales, tales como las veredas, pasajes peatonales y ciclovías. Estas que son más importantes para el usuario, el peatón, ya que corresponde a un mejor diseño que se adapta a nuestras necesidades. El siguiente nos habla sobre la normativa C020, la estabilización de suelos y taludes, el diseño estructural de pavimentos urbanos. En esta nos explica qué es un talud, que, bueno, en pocas palabras es una pendiente natural que, bueno, luego puede ser sometida a cambios para que pueda interactuar con los humanos, para que el humano lo pueda usar. Bueno, para que pueda ser usada tiene que tener algunos refuerzos, como se muestra en el PPT, refuerzos secundarios, mantos de control de erosión, refuerzos primarios, el suelo debe estar reforzado, también debe ser retenido el suelo, y bueno, encima va la carga, ¿no? La carga viva o muerta. En el siguiente PPT nos habla la normativa C030 acerca de las obras especiales y complementarias, el diseño y construcción de las ciclovías. Bueno, en esta se muestra imágenes de cómo era antes el transporte, en donde los vehículos ocupaban toda la calzada. Luego se muestra que se hace un recorte para que pueda incorporarse las ciclovías, ¿no? El usuario en bicicleta. También se muestran unas secciones de la vereda por donde pasa el peatón, la ciclovía
y bueno, la pista, ¿no? Cómo se incorporan en armonía hoy en día. El siguiente punto a tratar es las obras de saneamiento. Para eso está la normativa OS 010, captación y conducción de agua para consumo humano. En esta tenemos dos tipos de aguas, las aguas superficiales, en las que, bueno, se puede deducir que son los ríos, vienen de las montañas, ¿no? Pasan por encima nada más de la superficie. Las tomas deben ubicarse en zonas que no causen erosión, no dañen las estructuras. En cuanto a las aguas subterráneas, se determina mediante un estudio de disponibilidad, cantidad y calidad. Para las aguas subterráneas se tienen los pozos, por ejemplo, de eso se habla también, que deben de ser contenidos con material noble para que no sigan erosionando la tierra, el suelo. Luego también se habla de el proceso que los manantiales para el agua que pueda ser potable al llegar a los hogares. Bueno, el siguiente punto habla sobre la normativa OS 020 habla de planta de tratamiento de agua para consumo humano. En esta se tienen algunas imágenes sobre la conversión del agua, ¿no? Cómo pasa a transformarse para llegar también a los hogares y en las pendientes. Para que pueda llegar a ser potable, el primer paso es la captación del agua bruta, después la coagulación, la floculación, la sedimentación, la decantación, la filtración, la desinfección, luego se va a los depósitos de reserva para que luego llegue potable a los hogares. Bueno, el objetivo del tratamiento es la remoción de contaminantes fisioquímicos y microbiológicos del agua bebida hasta los límites establecidos en las normas nacionales de calidad del agua vigentes en el país. Bueno, eso sería todo. Ahora le doy paso a mi compañera Lady. Buenos días, arquitecto. Me toca hablar acerca de la modificación de la norma OS 020 de 2009. Bueno, aquí tenemos lo que es el proceso de desalinización de tratamientos de agua para consumo humano. El fin es el de incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Además, ampliar la cobertura del servicio de agua potable. Es por eso que resulta muy necesario, utilizar las fuentes de abastecimiento de agua distintas a las tradicionales que ya conocíamos. También, el proceso de desalinización es la solución para obtener agua apta para el consumo humano. Continuando con las plantas desalinizadoras, podemos decir que son aquellas que cumplen el proceso de extraer las sales que se encuentran disueltas en el agua del mar hasta lograr una calidad de agua óptima para que sea para el consumo humano. Continuando, tenemos lo que es el agua de salmuera o agua de retorno, que es aquella agua con alto contenido de sales y componentes concentrados propios de agua del mar, derivada del rechazo en los procesos de tratamiento. Como dice, el rechazo del proceso, pero tratan de darnos a entender de que estas descargas no tienen que afectar al medio ambiente, a la flora ni a la fauna. Bueno, tenemos lo que es la normativa OS 030, que es almacenamiento de agua para consumo humano. Aquí los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para el consumo humano a las redes de distribución y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la demanda. Los reservorios, como primer punto, se deben ubicar en áreas libres y también deberán incluir un cerco que impida el libre acceso a las instalaciones. Tenemos también lo que es el diseño de reservorios.
Bueno, se deberá contar con información de la zona elegida, los estudios topográficos, la mecánica de suelos, las características químicas del suelo y las variaciones del nivel freático. Bueno, continuando, tenemos la normativa OS 040, las estaciones de bombeo de agua para consumo humano. Aquí tenemos el sistema típico de bombeo de agua. Las estaciones de bombeo, o sea, en aspectos generales, el proyecto deberá indicar los siguientes datos básicos del diseño: el caudal de bombeo y la altura dinámica total. El diseño de la estación se deberá considerar las facilidades necesarias para el montaje o retiro de los equipos. Además, la estación deberá contar con servicios higiénicos para el uso del operador de ser necesario. También deberá considerarse como mínimo una bomba de reserva. Y es muy importante recalcar acá que, como se llama, las estaciones de bomba no deberán estar ubicadas en terrenos sujetos a inundaciones ni deslizamientos u otros riesgos que afecten su seguridad. Finalmente, las estaciones de bombeo tienen como función trasladar el agua mediante el empleo de equipos de bombeo mecánico especializados. Tenemos la normativa OS 050, que habla acerca de las redes de distribución de agua para consumo humano. Tenemos lo que es la conexión predial simple y predial múltiple. Cada unidad de uso, en este caso, deberá contar con un elemento de medición y control. Ya sabemos que la conexión predial simple es para un usuario y la conexión predial múltiple para de 2 a más usuarios. Bueno, después lo que es las disposiciones específicas del diseño para este caso. Y bueno, tenemos lo que es el levantamiento topográfico, cual va a tratar de lo que es los planos de lotización que van a ser necesarios y requeridos. Después el perfil longitudinal de los tramos y las secciones transversales de las calles. En el segundo punto tenemos lo que es los suelos, el análisis hidráulico, el diámetro mínimo de lo que serían las conexiones de las tuberías, la velocidad y la presión, ¿no?, con la que va a hacer el recorrido. También tenemos los hidrantes, ¿no?, hidrantes contra incendio, que estos también se ubicarán estratégicamente en tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea mayor de 300 metros. Bueno, las redes de distribución se proyectarán siempre que sea posible en circuitos cerrados, ¿no?, formando mallas. Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos hidráulicos que aseguren su caudal y la presión adecuada. Estas normas, bueno, fijan los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de redes de distribución de agua para el consumo en localidades mayores de 2000. Y finalmente el objetivo es fijar las condiciones, ¿no?, exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para el consumo humano, en este caso. Aquí podemos ver en las imágenes la conexión predial simple, conexión predial múltiple, los elementos de control que van a permitir que haya cierto registro y medición, ¿no?, para que el agua potable llegue para todos, para que alcance. Los hidrantes, el ramal distribuidor, como es que se distribuye por las calles, y lo que es la tubería principal. Ya.
Tenemos la normativa S060, drenaje pluvial urbano. Bueno, sabemos que los proyectos de drenaje pluvial urbano son basados en la recolección, conducción y disposición. La disposición final del agua de las lluvias. Tenemos lo que es las alcantarillas. Bueno, acá hay de tres tipos, de banqueta, tenemos la de banqueta deprimida, de banqueta con canalizaciones, la más conocida creo. Estos vendrían a ser conductos subterráneos. Tenemos lo que es el alcantarillado pluvial, que vendría a ser conjuntos de alcantarillas que transportan el agua de la lluvia. Esto se ve muy comúnmente en los departamentos, en las casas, ¿no? En las viviendas. Lo que es los alineamientos, que vendría a ser la dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto, no es el trazado de la red pública. Tenemos la base, que es la capa de suelo compactado debajo de la superficie de rodadura de un pavimento. Tenemos lo que son las bermas, que son zonas pavimentadas de las pistas, utilizadas para realizar paradas sin causar tráfico o descansos. Pueden ser centrales o laterales, de acuerdo al diseño, ubicación. Tenemos lo que son las calzadas, vendrían a ser la porción de pavimento destinada a servir como superficie de rodadura vehicular. Tenemos los canales, son conductos abiertos o cerrados que transportan el agua de la lluvia. Esto se ve también muy comúnmente en las zonas rurales, utilizan este tipo de técnicas, los canales. A la vez lo utilizan como sistema de regadío, ¿no? También tenemos los sardineles, que vendrían a ser los bordes de las veredas. Bueno, acá tenemos como siguiente punto, dentro de drenaje pluvial, tenemos los tipos de sumideros. Sumidero lateral de sardinel o solera, como ya lo mencioné, tenemos en tres tipos. El primero sería sin depresión, el segundo con depresión y el tercero con deflector, que vendría a ser un tipo de rejilla. Tenemos sumidero de fondo, también tienen dos tipos, sin depresión y con depresión, que vendrían a ser los sumideros de cuneta. Y finalmente tenemos el sumidero de mixto o combinado. Son sumideros combinados de acera y cuneta, o sea, de ambas, ¿no? Con depresión, y el sumidero múltiple de cuneta y acera, sin depresión. Bueno, aquí tenemos un gráfico en planta acerca de la ubicación de los sumideros en las intersecciones de las calles. Bueno, tenemos un par de sumideros que protegen el cruce peatonal. El sumidero en sí, aquí está la calle, el alcantarillado pluvial también. Bueno, este vendría a ser un gráfico de la planta, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que en todo proyecto de drenaje urbano pluvial se debe ejecutar sin carácter limitativo los siguientes estudios de topografía, hidrología, suelos, hidráulica, impacto ambiental, muy importante, y la compatibilidad de uso, además de la evaluación económica de operación y mantenimiento. Bueno, los detalles técnicos de sumideros. Sumidero tipo grande, tenemos los detalles, los cortes, se puede apreciar mejor corte A, corte B en planta, con las pendientes, las rejillas, las calzadas, las aceras, la tubería. Y bueno, tenemos también lo que es el plano de ingreso en el sumidero de solera. Tenemos la planta y las secciones. Aquí se puede apreciar el flujo remanente, el lado de la calle, las pendientes, ¿no? La planta se puede apreciar, el ancho de la extensión. Bueno, el objetivo de esta norma finalmente es establecer los criterios generales de diseño que permitan la elaboración
de proyectos de drenaje pluvial urbano que comprenden la recolección, transporte y evacuación a un cuerpo receptor de las aguas pluviales y estas que se precipitan sobre un área urbana. Los tipos, para mencionar los tipos de cuneta. Tenemos la cuneta triangular, la cuneta segmental, cuneta triangular, cuneta asfáltica, la cuneta rectangular y la cuneta de concreto. Bueno, es la base a la requerida para el pavimento de concreto, ¿no? De 15 centímetros con sus dimensiones. Tenemos la cuneta trapezoidal, la cuneta de cantos rodados, o sea, con piedras de cantos rodados, que bueno, también sale la dimensión, el ancho de 7.5 centímetros de grava mínimo. Y tenemos la cuneta de grama, también con sus dimensiones, con sus respectivas dimensiones. También menciona lo que es la pendiente del talud, segmental y asfáltica. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Le doy pase a mi compañero Rubén. Depuración de aguas residuales. Es el tratamiento que se le da a las aguas residuales para que éstas puedan ser usadas nuevamente. Consiste en una serie de procesos físicos y químicos que eliminan los contaminantes del agua. Y el proceso consta en diferentes pasos. Pretratamiento. Pretratamiento consiste principalmente en retirar toda la materia gruesa, las piedras, grava, arena, ramas, plástico, papeles, etc. Tratamiento primario. Se trata del primer tratamiento físico-químico. Tratamiento secundario. Se elimina completamente la materia orgánica disuelta en el agua. Y en algunos casos el tratamiento de fangos y otros residuos. Emisario submarino. Los emisarios submarinos son fundamentalmente tuberías que conectan la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales con el mar. Su principal objetivo es verter los residuos lejos de la costa para así reducir los impactos inmediatos, además de permitir una mejor disolución de estos en una mayor profundidad en el mar. Planta o estación de bombeo. Normalmente, una estación de bombeo está diseñada para manipular aguas residuales que se alimentan de tuberías subterráneas mediante la gravedad. Se almacenan en un pozo subterráneo o en un pozo húmedo también se lo llama. Y cuando el nivel de esta agua residual aumenta a un nivel predeterminado, la bomba comienza a funcionar para que estas aguas residuales lleguen a su destino, el cual es normalmente una planta de tratamiento para estas aguas residuales. Cámaras de inspección. Estas están construidas con hormigón armado y hierro, con aperturas para realizar los empalmes de las cañerías, las conexiones que transportan los residuos de estas cloacas, ya sean estos de PVC o de cemento. La función de esta cámara de inspección, que se encuentra normalmente afuera de los predios de las casas, es que se coloquen las intersecciones de las cañerías para evitar así problemas de tapones y hacer que los líquidos fluyan correctamente. La ventaja principal de construir una cámara de inspección es que si surge un problema se puede simplemente destapar y corregir, sin la necesidad de romper caños. Esto ahorra bastante el dinero del mantenimiento. Después, tensión tractiva o fuerza tractiva. Es la fuerza que produce el flujo del agua, ya sea en un canal o en una tubería, sobre el mismo líquido, o sea, la misma agua, o los elementos que se encuentran en esta. Y caudal. El término caudal significa volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Un caudal se calcula mediante la siguiente fórmula. Q es igual a V sobre T, siendo Q el caudal, V el volumen y T el tiempo. Normalmente se mide en volúmenes en litros y el tiempo en segundos. Redes de aguas residuales. Esa sección del reglamento involucra todo lo que es la red de recolección. Entonces va desde las tuberías de cada casa, cada tubería, luego el ramal recolector, que es la parte roja, que está aquí en el diagrama,
y la tubería principal, que es la que va cruzando por las avenidas. Entonces, las disposiciones de esta parte del reglamento es los requerimientos específicos del diseño, que son los suelos, su población, el caudal, las dimensiones de estas tuberías y la conexión predial. Son elementos específicos de las conexiones, como la ubicación de cada componente, los diámetros, las presiones que pueden soportar, los caudales y más detalles técnicos. Estaciones de bombeo de aguas residuales. Esta comprende todo lo que es una estación de bombeo con todas sus partes, ¿no? Los pozos, las tuberías, las válvulas, las bombas, y las disposiciones son otra vez aspectos generales, que va desde la ubicación, la vulnerabilidad, el mantenimiento de la seguridad. En la ubicación es que sea en un lugar libre, la vulnerabilidad, que pues no sea un lugar, digamos, en el que pueden haber un tipo de inundación en el lugar, el mantenimiento, puede contar con un mantenimiento regular y la seguridad también. Y los requerimientos técnicos son un montón de detalles sobre el ruido que pueden emitir, el tiempo de construcción, los requerimientos específicos de ciertas máquinas, ya que en este lugar hay muchas más máquinas, y no todas las estaciones de bombeo son iguales, entonces hay un montón de reglas para cada tipo de máquina. Las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya, esto es un poquito más complejo y las plantas se dividen básicamente en tres partes, ¿no? El pretratamiento, la depuración primaria y la depuración secundaria. El pretratamiento es más o menos, se eliminan los restos sólidos, los pedazos de basura, se lo limpia, se le quita la arena. En la depuración primaria se le hace una limpieza más química, pero básica. Y la depuración secundaria ya son un montón de pasos específicos para que ya no tengan ningún daño al ambiente, todas esas aguas residuales. Entonces, las disposiciones son orientación básica del diseño, que es pues cosas técnicas, ¿no? Sobre el lugar, los tiempos, la seguridad, los mantenimientos de toda esta planta. Normas para los estudios de facilidad, sobre la población, estudios del suelo y normas específicas para diseños definitivos, es decir, ya son normas específicas para cada máquina que involucre todo este proceso. La modificación de la norma OS 090. Básicamente en esta modificación se decía que todo tipo de aguas, desechos que se envíen al mar mediante el emisario submarino tiene que pasar como, tiene que pasar como mínimo el tratamiento preliminar avanzado, es decir, que va a llegar hasta aquí, hasta esa parte, hasta el pretratamiento. Entonces, para que cuando se le expulse al mar no, no contenga elementos sólidos que luego regresen a la costa y que tampoco esté tan sucio como que contamine. Esa es básicamente la modificación. Y las consideraciones básicas al diseño de la infraestructura sanitaria. Para esto la información son cuatro partes, si quieren, son cuatro tipos de reglas. La primera es la información básica, disposiciones sobre la información básica son las prevenciones, los tiempos y los detalles técnicos de la construcción. El agua potable, que el predio tenga acceso a agua potable, a un buen reservorio, una correcta distribución, que posea las elevaciones necesarias para la gestión y todo eso. El mantenimiento de sistemas de eliminación de excretas sin arrastre de agua, es decir, que también contemple a ese tipo de eliminación de residuos, los cuales no necesitan, no tienen más bien el arrastre con agua como tiene un inodoro normal, ¿no? Que son, por así decirlo, las letrinas. Entonces, que el predio también considere ese tipo de eliminaciones previas. Y el alcantarillado, las tuberías, las cámaras de inspección y el alcantarillado en sí, que puede estar funcionando correctamente. Entonces hay normas específicas para todos los detalles.